Hola amigos, les habla Marta Reyes. Voy a compartir con ustedes y con la comunidad de Apocalipsis 7:14 esta enseñanza que creo que es muy apropiada para estos tiempos proféticos, tiempos profetizados. Vivimos en unos tiempos donde algunos nos sentimos que el mundo está cambiado aceleradamente, sin frenos, cambios súbditos, precipitados. Y queremos encontrar en la Biblia si hay alguna razón profética para todo esto. Este mensaje se llama la cuarta hora de la noche. Para ustedes en Apocalipsis 7:14, una comunidad que creo que también está apuntando hacia las enseñanzas del Apocalipsis. He tomado enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis para encontrarnos en los tiempos proféticos, cuando los profetas del Viejo, del Nuevo Testamento e incluso Jesucristo anunció estos cambios para la naturaleza, para la historia de salvación y para el mundo. A lo largo de los años he ido investigando este tema profético, que en ningún momento quisiera considerar que es dogma o tiene que ser enseñanza de vida. Es algo para reflexionar, es algo para que meditemos, acordémonos que aún en tiempos de Cristo, San Pablo, por ejemplo, era uno de los que predicaba diciendo: vivan como si mañana regresara el Señor. No sabemos el día ni la hora, solo el Padre la sabe. Y bajo ningún concepto vamos a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo, pero siempre decimos en la Eucaristía: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es porque creemos que regresará. Regresarán estos tiempos nuevos para la vida de la humanidad, para la historia de salvación y para actualizar el mensaje de Jesús sin quitarle nada, sino añadiendo sentido y significado para todos los tiempos. Somos los discípulos de todos los tiempos. Él es el Dios de todos los tiempos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No hay que cambiar nada, solo entenderlo con estas mentes de hoy, solo entenderlo en estas culturas de hoy y en estas historias de hoy. La cuarta hora de la noche, tiempos proféticos y tiempos profetizados. En Mateo 14:22 nos dice el Evangelio: era la cuarta hora de la noche y Jesús invita a sus discípulos a caminar sobre las aguas. ¿Por qué lo dice así? Era la cuarta hora de la noche y Jesús invita a sus discípulos a caminar sobre las aguas. Tomando este trozo del Evangelio de Mateo 14, quisiera elaborar este tema, porque yo creo que estamos en la cuarta hora de la noche y Jesús nos invita como discípulos de estos tiempos a caminar sobre las aguas, hablarle a las aguas para detener la tormenta, hablarle al mar para que produzca lo que no fácilmente produzca, para llenar las redes a reventar, hacer lo que Jesús hacía sobre las aguas del mar de Galilea. La noche judía se dividía en 4 turnos de velación. La primera hora de la noche era desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda hora de la noche era de las 9 de la noche a 12 de la medianoche. La tercera hora de la noche era de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta hora de la noche, según los horarios de velación, era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, el cuarto turno de velación de un velador en tiempos bíblicos era la hora más oscura de la noche, pero era también el horario antes del amanecer.
Vamos a considerar esto como una marca profética. El número 4 en la Biblia habla de profecía. Recordemos que los hebreos, los judíos utilizaban mucho los números como lenguaje. Hablaban con números, representaban con números, configuraban con números y profetizaban con números. El número 7 es muy significativo, el número 3 es muy significativo. Y ahora vamos a ver el significado del número 4 en la Biblia como signo profético, porque si estamos en la cuarta hora de la noche, vamos a ver qué le pertenece a este horario de la cuarta hora o a este número 4 en relación profética, en prefiguración profética. El cuarto día de la creación, la cuarta etapa de la siembra. Hay 22 caracteres en el alfabeto hebreo. Hay 22 libros de la Torá. Hay 44 autores de la Biblia. La cena pascual se dividía en 4 partes. Cada parte pues era marcada bebiendo una copa. Hay 4 copas que se toman en la cena pascual. Y hay 4 copones en el candelabro hebreo. Más marcas proféticas que tienen que ver con el número 4. 400 años. Los hebreos fueron esclavos en Egipto. En el año 400 antes de Cristo, el último profeta del Viejo Testamento habló. 400 años después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión predominante del mundo. Hay 22 libros en el Apocalipsis y hay 44 visiones apocalípticas. Otras marcas proféticas. 21 días después de espera por la respuesta de Daniel, como dice Daniel 10, versículo 13. Simbólico de 21 siglos de espera. Recordemos que también la Biblia dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces Daniel 10:13 nos habla de 21 días de espera por la respuesta que pidió Daniel a Dios. Y si un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ¿estamos dónde? ¿Será que corresponde de alguna manera directa o indirecta o simbólica a los 21 siglos de espera que estamos en espera de la segunda venida de Cristo? Recordemos en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:13 en adelante, donde aquel samaritano se saca 2 denarios del bolsillo y dijo, cuídamelo, se lo dijo al dueño de la posada, cuídamelo hasta mi regreso. Podían comer y vivir y sobrevivir con 1 denario al día. En otras palabras, al darle 2 denarios, quería representar que en 2 días regresaba. Y si un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿será que el Mesías regresaría después del año 2000? Son marcas proféticas para pensar. Como ya dije, no podemos asegurar el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Hay 20 años de espera entre Abraham e Isaac, símbolo de 20 siglos de espera, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay 20 años de espera entre Saúl y David, símbolo también de 20 siglos de espera para el reinado supremo de Jesús. En Primera de Crónicas 15 hay 20 años de espera para trasladar el arca a Jerusalén, otra vez, símbolo de 20 siglos de espera. En Jueces capítulo 4, versículos 1 al 23, Débora detiene con Barak y su ejército el reinado de terror por 20 años en el territorio. Y Samuel capítulo 1
Samuel escucha la cuarta llamada. A la cuarta llamada de Dios a él fue que reconoció la voz de Dios. En Primera de Reyes 19, Elías entra en una experiencia íntima con Dios a través de 4 revelaciones. La primera, el huracán, pero Dios no estaba en el huracán. La segunda, el trueno, pero Dios no estaba en el trueno. La tercera, el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Fue en la cuarta revelación, la brisa suave. Ahí identificó a Dios. Ahí en esa brisa suave se encontró con Dios. Esa brisa suave es simbólica del soplo del Espíritu Santo, donde todos ahora en estos tiempos podemos encontrar a Dios. Más menciones proféticas que tienen que ver con el número 4. 40 días para la purificación, 40 días de diluvio, 40 años de purificación de una generación a otra, 40 años después de Jesús profetizar la destrucción de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. 400 años de silencio de Dios antes de Moisés, antes de Jesús. 4000 años desde Abraham a hoy. 4 evangelios. Y en el año 1948, el pueblo judío regresa a Israel. Sí, hermanos, el número 4 es una marca profética. 4 días de espera antes de resucitar a Lázaro, 2000 años de estar escondido los escritos del Qumrán y 4000 salmos excavados en las cuevas del Qumrán. Más analogías para interesarlos todavía más en estos tiempos proféticos. En Lucas 2:36, la profetisa Ana tenía 84 años de edad. ¿Crees que es casualidad que Dios ponga esos números en la Biblia al azar, sin tener una interpretación más profunda? En Marcos 4:3, Jesús presenta la parábola de la siembra. 4 tipos de siembra en la parábola de Jesús. Una que cae en el camino, otra en la roca, otra en los espinos y la cuarta en la tierra fértil. Estamos en la cuarta etapa de la cosecha, porque también si estamos en la cuarta hora de la noche es el momento de anunciar más fuerte que nunca para recoger la cosecha más abundante que nunca. Vivimos en la cuarta etapa de la historia de la salvación. Por eso yo creo que estamos en la cuarta hora de la noche, porque coincide con que la historia de la salvación también se divide en 4 partes o 4 etapas. Primera etapa de Abraham a Moisés, segunda etapa de Moisés a David, tercera etapa de David a Jesús y cuarta etapa de Jesús a hoy, el tiempo de la iglesia. Y todo esto ha transcurrido en más o menos un espacio de 4000 años. La semana de la creación. Vamos a dividir la creación en años y relacionarlo con la semana de la creación. La creación y la historia de salvación. ¿Cómo coinciden los días de la creación con los años de la historia de la salvación? Por ejemplo, 2000 años antes, 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a Jesús y 2000 años de Jesús a hoy son 6000 años o 6 días de la semana. Si le añadimos los 1000 años profetizados como el milenio de paz, ahí tenemos 7000 años, equivalente a los 7 días de la creación. Recordamos las palabras: un día es como 1000 años es como un día. Segunda de Pedro 3:8. La semana de la creación o la historia de la creación o de la salvación. Han habido en esta historia 7 batallas mundiales, 5 extinciones de la vida sobre el planeta. Estamos en este momento en la 6ª regeneración de la vida sobre el planeta Tierra en terminología geológica. Estamos en el 6º día de la semana en comparación al
año 6000 de la historia de la salvación. El calendario judío, o para el calendario judío, en el año 7000, o sea, el calendario judío se detiene en el año 7000. El calendario judío no va más allá del año 7000. Estamos en el año 6000 del calendario judío y faltan 1000 años más de paz según el Apocalipsis para conmemorar los 7000 años del calendario judío para la historia de la salvación. Volvemos a la escritura de los inicios de este tema. Mateo 14:22. Era la 4:00 de la noche y Jesús invita a sus discípulos a caminar sobre las aguas. ¿Qué tal si estamos en la 4:00 de la noche, en la 4ª etapa de la historia de la salvación, en la última etapa, en la última parte de la siembra de la cosecha, en el último tiempo litúrgico? ¿Qué tal? Efesios 1 dice, la hora de la iglesia. Estamos en la hora de la iglesia. Toda la creación esperaba que Dios revelara su proyecto misterioso revelado a la iglesia. O sea, que todos los años anteriores, los cientos o los miles de años anteriores desembocan en este. Es la hora de la iglesia, la hora de la revelación. Toda la creación esperaba, dice Pablo, que Dios revelara su proyecto misterioso a la iglesia. Es la hora de la unción profética, la 4:00 de la noche es la hora de la revelación esperada por toda la creación y la hora de la unción profética, la hora del Espíritu Santo y su revelación, como dice Juan 16:12, tengo muchas cosas más que decirles, el Espíritu de la verdad se los revelará. Es la hora de la oscuridad antes del amanecer y de la gran siembra, como decía 2 de Pedro 3:8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Reconocemos estos horarios proféticos. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentra despiertos. Lucas 12:13. Estamos despiertos, estamos pendientes, estamos cuidando el tiempo, los tiempos de Dios, los tiempos de revelación, estamos pendientes a las profecías, estamos abriendo los oídos del alma, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, que no nos encuentre la historia desprevenido, una historia que ya ha sido profetizada, unas marcas proféticas que ya han sido dadas y dejadas para que encontremos la revelación. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentra despiertos. Entonces, vamos a ver varias parábolas que nos ayudarán a entender, o varios momentos en la Biblia que nos ayudarán a entender más estos momentos. Marcos 13:35, estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, no sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Estén despiertos. Estos son tiempos de pandemia, de violencia, de cambios, de miedo, de amenazas. Y no son tiempos para dormirnos, adormecernos, acobardarnos, soltar la batalla, abandonar la guerra espiritual, abandonar la oración, sino para estar más vigilantes que nunca, porque no sabemos cuándo regresará el dueño de la casa. Hay marcas proféticas que encontrar, pero no sabemos el día ni la hora cuándo será. Como dice Marcos 13:19, y esto lo dijo Jesús, porque Jesús también fue profeta, porque en aquellos días habrá tal angustia que no hubo otra igual desde el principio de la creación, tanto que si Dios no acortara esos días, nadie se salvará. Pero Él ha decidido acortar esos días
en consideración a sus elegidos. Acortar esos días. Hemos batallado mucho con el significado de ese renglón de este versículo. Interesante que según la NASA, el terremoto de Chile de hace algunos años acortó los días. Según estimaciones preliminares de los científicos de la NASA, el temblor movió el eje de la Tierra, lo que podría generar un acortamiento de los días de microsegundos, pero es acortar los días. Entonces, no sé si ese terremoto cumplió un signo profético, pero anteriormente lo escuchamos, acortó los días. Si Dios no acorta los días, ninguna población pudiera sobrevivir lo que tiene que enfrentar. Segunda de Pedro 3:10. Llegará el día del Señor como ladrón en la noche. Entonces los cielos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. A ustedes les corresponde vivir una vida santa, pues mientras esperan la venida del Señor, oren y velen. Llegará el día del Señor como ladrón en la noche. Hay gente que va a vivir sin esperar. Hay gente que va a vivir sin estar buscando las marcas proféticas ni las señales. Hay gente que va a vivir descuidándose de su vida espiritual. Entonces los cielos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Está profetizando Pedro una catástrofe planetaria, mundial, cósmica, donde tanto en el cielo como en la tierra se dará algo tan aparatoso que consumirá la vida. ¿Cómo nos encontrará el Señor? En Mateo 25:1, como dice la parábola de las 10 jóvenes, 5 con lámparas encendidas y 5 con lámparas apagadas. Recordemos todos que las novias se conseguían su corte nupcial, como tal vez en muchas culturas hoy día. Las amigas de la novia eran las que desfilaban con ella. Las parientas de la novia hasta el día de hoy son las que desfilan con ella. Los amigos del novio desfilaban con él. Y cuando vemos en esta parábola que 5 de las amigas o de las siervas o de los servidores no estaban preparados, tenemos que alertarnos. No vaya a ser esta parábola de las 10 vírgenes o 10 jóvenes también una parábola profética que nos diga que no todos los que servían al lado del novio y al lado de la novia estaban preparados para su regreso. Segunda de Pedro 3:6 dice, este mundo un día pereció por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y tierra, pero serán destruidos por el fuego. El día del juicio, cuando todo será quemado. Aquí Pedro retoma la parábola anterior de Jesús, de esa catástrofe cósmica que consumirá el cielo y la tierra. Aquí Pedro la retoma y así como una vez el mundo fue regenerado por un diluvio, será consumido por un fuego. El bautismo de agua y el bautismo de fuego, no solamente a nivel personal, sino también para la tierra. La tierra fue bautizada por agua en el diluvio y será bautizada una vez más por el fuego. El juicio, todo será quemado. Llegará el día del Señor cuando los cielos se desarmarán ante un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra se consumirá. Por eso nosotros en estos tiempos y seguimos meditando en estos tiempos y seguimos repitiendo en cada Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. No sabemos el día y la hora, no nos atrevemos a marcar en un calendario, tal día vendrá Jesús, tal día se acabará el mundo, tal día comenzará una nueva historia en el mundo, pero sí tenemos que vivir vigilantes, orantes, pendientes, ser siervos capaces de producir cosechas en tiempos terribles, de predicar en tiempos temibles, de no dejarnos intimidar en estos tiempos por otros
que han dejado de creer en la palabra de Dios, de anunciar y de denunciar como lo hacían los profetas del Viejo Testamento, aunque les costaba la persecución, la cárcel y la vida. Estamos preparados para servir en estos tiempos proféticos y profetizados. Mi deseo para la comunidad de Apocalipsis 7:14 es vivir vigilante, es vivir orando, es vivir guerreando, es vivir alabando, es vivir intercediendo y es vivir pendiente a las marcas proféticas de Dios para estos tiempos. Será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. No más muerte y enfermedad, los enemigos derrotados serán, bajo sus pies se rendirán, hoy y por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, el Rey de Reyes, Señor de Señores, reinará. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Y se oirá una multitud en adoración, aleluya al Cordero vencedor. Lo anterior atrás quedó, nuevo cielo y nueva tierra son, y su gloria ilumina como el sol. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada